Un público entregado. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí festejando nuestro aniversario, nuestro 10º aniversario. Y les tengo que decir que yo estoy particular y personalmente muy contenta de esta mesa, de que podamos hacer esta mesa, porque no sé si reparan en el detalle, pero somos 3 mujeres aquí. Y puede ser un detalle, pero en este caso yo creo que no lo es. Y todos, todas, intentamos hacer nuestra pequeña revolución en nuestros ámbitos, pero nosotras desde las redacciones, yo aquí no soy nadie, sentada al lado de estas 2 mujeres que tenemos aquí, pero simplemente un vehículo para que les llegue un poco más todo lo que tienen que contar. Pero tanto Margarita del Val como María Blasco están haciendo una revolución que es una revolución de país, y que estén aquí las 2 como representantes de la ciencia de España, creo que es un motivo de orgullo para este país, un motivo de orgullo para nosotras, por supuesto, y nosotras de tenerlas aquí. No voy a detenerme muchísimo, se los estaba diciendo antes, es que tienen tanto que han hecho en sus vidas que podríamos estar aquí y utilizar los minutos que tenemos de mesa solamente contando qué es lo que han hecho. Simplemente, para que tengan una referencia, les voy a decir que Margarita del Val es viróloga, es inmunóloga también, ¿no? Y bioquímica, e investigadora del CSIC, y que María Blasco es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y que ha investigado una cosa que, si nos da tiempo, por ahí nos puedes explicar, sobre los telómeros y la telomerasa, que es fundamental para ver cómo podemos ayudar a curar el cáncer y el envejecimiento prematuro. Entonces, como había empezado hablando de esto, de que somos 3 mujeres aquí, hablando de ciencia, yo por ciencia infusa, nunca mejor dicho, pero les quería preguntar cómo es ser mujer y científica en España. ¿Cómo ha sido para ustedes desarrollar una carrera científica siendo mujeres? Bueno, para mí, muchas gracias a todos por estar aquí, lo primero, y al diario.es por organizarlo y por sus 10 años. Pues ser científica es también, como el diario.es, ser independientes, ¿no? Y supone, pues, intentar encontrar cada día hacer aquello que tú crees que tienes que hacer. Yo he tirado para adelante probablemente porque me he formado en un ámbito en el cual no se me ha cuestionado que yo me dedicase a la ciencia y a desarrollar mi profesión, pero sí que sé que hay muchas niñas que su familia no les entiende, no entiende que se dediquen a ser científicas, que piensan que no van a ser de ninguna utilidad para la sociedad, que van a ser niñas raras, sin relaciones sociales. Y entonces creo que es muy importante en ese sentido, hoy en España, de alguna manera normalizar la visión de una mujer científica que disfruta de su trabajo, que puede tener hijos también y disfrutarlos, y que lleva una vida normal y que se integra en la sociedad, para que a una niña no le cuestionen continuamente el que sea científica, el que quiera estudiar ciencias o ser física nuclear o piloto de helicóptero, que pueda hacer aquello para lo que se sienta motivado, por lo menos intentarlo. Entonces creo que eso todavía hace falta, y es muy importante que vean a gente normal, que pueden ser mujeres normales que pueden ser científicas y pasarlo bien y contribuir. Y que sean un referente. María, vos tuviste la posibilidad de trabajar de ser alumna de Margarita Salas, que es el gran referente femenino de la ciencia en España. Sí. ¿Cómo fue eso? Y también, ¿no? ¿Cómo fue tu elección y el desarrollo de tu carrera científica? Sí, yo lo que quería decir a raíz de la pregunta primera es que realmente se desconoce bastante que en muchas carreras científicas, todas las de biomedicina, y esto incluye pues muchísimas carreras, química, biología, farmacia, medicina, la mayor parte son mujeres. Y en un centro como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues hay un 70% de mujeres, es decir, la ciencia está hecha por mujeres. Esto es algo bastante desconocido.
Dicho esto, después en los puestos de toma de decisiones de la ciencia, que son los directores, directoras de grupos de investigación, que deciden en qué se investiga, cómo se investiga, que tienen que conseguir la financiación, que tienen el prestigio, ahí todavía las mujeres no llegan al 50%. En el mejor de los casos, el 30%. Y esto es igual en España y en el resto del mundo. Es igual en Estados Unidos, en el Reino Unido, Alemania, etc. Y eso lo que ha visibilizado es que hay dificultades, ¿no?, para que las mujeres puedan llegar a los puestos más altos en la carrera investigadora, y una de esas dificultades es, puesto que las mujeres seguimos siendo, asumiendo los cuidados de menores y mayores, una de esas dificultades es la conciliación, y en ese sentido yo creo que está habiendo mucho cambio para cambiar la estructura de los centros de investigación de tal manera que las mujeres no tengan ninguna barrera, es decir, que haya horarios flexibles, que se pueda hacer teletrabajo en los puestos de trabajo que sea posible, es decir, facilitar todo para que no perdamos las mujeres por el camino. Trabajar con Margarita pues fue una maravilla, porque claro, ella era una mujer fuerte, una mujer que no tenía ningún tipo de cortapisas, y tuve la suerte de empezar mi carrera investigadora con ella, pero después continué con otra mujer cuando me fui a Estados Unidos, con Carol Greider, que terminó consiguiendo el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Es decir, que siempre he tenido referentes mujeres que realmente han dado el paso adelante, que han llegado a los niveles más altos de la ciencia, y a mí me ha inspirado. Y en ese sentido es muy importante que haya estos modelos para las niñas, ¿no?, para que sepan que pueden llegar donde quieren. ¿Y ustedes se sienten referentes para las nuevas generaciones? Bueno, yo creo, para mí mis referentes han sido mis colegas, mis compañeras, las que hacían el trabajo antes que yo o justo después que yo, fijarme en ellas y tal. Un referente muy tremendo no puede ser, yo no sé, si yo hubiese querido ser Marie Curie me habría frustrado muy pronto, ¿no? Hay que buscar referentes cercanos. Pues en algunos casos podré ser referente de algo igual que lo han sido colegas mías. Yo creo que eso de ver algo cercano es importante, que no sea algo inalcanzable, ¿no?, que se pueda llegar a ello. Lo que decías de una persona normal. Sí, una persona normal, yo creo que es importante. Por ejemplo, para mí Margarita Salas fue de alguna manera un referente, porque yo hice la tesis con su marido y ella y su marido estaban al mismo nivel. Entonces, para mí, intuitivamente, sin darme cuenta, yo vi que una mujer podía estar al mismo nivel que su marido en investigación, cada uno tenía su grupo de investigación, ambos eran referentes, y eso fue muy importante. Y bueno, no es un doble premio Nobel como Marie Curie, pero para mí, desde luego, me marcó mi carrera, ¿no? Me ayudó a no tenerme que cuestionar. Sentirme referente, pues en algunas cosillas lo seré y en otras seré referente de algo negativo para hacer, pero eso ayuda también. Ver en otros algo que en ti no ves, de repente, te ayuda también a tirar para adelante, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que lo importante es que las niñas y los niños vean que hay mujeres en lo más alto de la ciencia, dirigiendo sus grupos de investigación, haciendo descubrimientos, y no solo en la ciencia, en todas las profesiones. Me parece muy importante. Y les iba a preguntar, porque las dos han llegado a unos puestos de mucha responsabilidad en sus carreras. María, sos la directora de un centro de investigaciones en el que trabajan, no sé, 500 personas. 500, sí. ¿Y cómo creen que se diferencia el liderazgo que ustedes ejercen del que conocieron, o del clásico liderazgo masculino? ¿Hay alguna diferencia? ¿Creen que la mirada femenina está aportando algo ahí? Yo creo que la ciencia es igual, en la labor científica, digamos que no hay distinción, pero sí que puede haber una diferencia en la mirada, ¿no? Yo, en mi caso particular, en el CNIO, cuando entro a la dirección, pues hago cosas como crear una oficina de la mujer, ¿no?, que no había en el CNIO, y hacer una serie de cambios estructurales para facilitar que haya más mujeres, ¿no?, que puedan permanecer en la carrera científica, o que tengan la ambición de dirigir sus propios grupos, pero no solo, ¿no? Por ejemplo, crear una oficina de comunicación, no había un mecanismo para comunicar lo que hacíamos, ¿no?, a la sociedad. Creamos también Amigos, Amigas del CNIO, que es una iniciativa de filantropía por la cual invitamos a los ciudadanos a que formen parte del CNIO. A lo mejor esto sí que, no sé si depende tanto de la persona o de el hecho de que a lo mejor una perspectiva más, no me gusta utilizar la palabra porque no creo que haya, al final son todo estereotipos, pero quizá sí que esto ha sido algo que ha ido asociado con el hecho de que yo sea mujer, ¿no?, el intentar abrir el CNIO, hacerlo como más cercano a la sociedad, quizá. Quizás en eso, hacerlo cercano a la sociedad, pues a lo mejor estoy de acuerdo, porque a lo mejor es un toque más femenino, quizás, o a lo mejor son los tiempos.
Yo ahora mismo coordino un grupo también grande de investigadores, la plataforma de salud global del CSIC para enfrentar la pandemia y futuras epidemias que pueda haber, y somos 150 grupos de investigación y efectivamente la coordinación nos ha llevado a abrirnos más a la sociedad, más a la comunicación, más a transmitir lo que estamos haciendo a todos y no sé si será un toque femenino, un toque del momento social, pero realmente yo creo que sí que hace falta. Yo creo que lo bueno que tenemos todos es la diversidad tan tremenda, qué bueno que somos todos distintos. Algunos tenemos más características femeninas o más masculinas. Es cierto que cuando nos montamos un grupo entero de mujeres o un grupo entero solo de hombres, es cuando los tópicos surgen más, ¿no? Yo creo que una por separado, pues bueno, tiene unas cualidades u otras. A mí me gustan los equipos mixtos, por ejemplo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la plataforma de salud global, que es un poco de cuidadoras, hemos salido en el momento de la pandemia para intentar ayudar todo lo posible. Hay más mujeres jefes de grupo de lo que hay por término medio en el ámbito dentro del CSIC. O sea que quizás sí ha sido un poco un toque, quizás algo de nuestra que finalmente eso impulsa de nuestro bagaje, ¿no? Antes hablaban de abrir las instituciones científicas, la investigación científica, acercarla a la gente, la importancia de la comunicación. En tu caso, Margarita, el advenimiento de la pandemia te convirtió en un personaje mediático prácticamente, en la gurú, como decía María Juan, que nos contaba qué es lo que iba a pasar con la pandemia. ¿Cómo fue de repente salir del laboratorio y estar todo el rato en la tele explicando cosas que por un lado eran muy difíciles de explicar y por otro lado no sabíamos del todo todas las preguntas que nos hacíamos, no sabíamos todas las respuestas? Pues hombre, yo claro, yo llevo mucho tiempo trabajando en este campo con virus, con agentes infecciosos, con vacunas, entendiendo cómo funcionan y cómo mejorarlas. Y entonces, ante una situación tan cambiante, con tantísimas novedades científicas, con tantos puntos desconocidos y que nos afectaban directamente, pues yo percibí que tenía más cercanía para poderlo asimilar rápidamente, juzgarlo críticamente, que eso es muy importante para un científico, y intentar reflexionar sobre ello y extraer aquello que necesitábamos como sociedad, ¿no? Entonces dije, bueno, pues sí, yo voy a colaborar en esto, pero en realidad yo al principio pensé que la pandemia iba a durar más de un año. Desde luego, los años de la pandemia fue uno de los titulares que me sacasteis en el diario.es, uno de los negativos, sí. Pero yo pensé que esto de la comunicación... ¿Y te quedaste corta? Me quedé corta. No, bueno, ya estamos ya en una situación muy buena, muy distinta entonces, ¿no? Pero yo pensé que esto de la comunicación iba a ser una semana o 10 días, así que me equivoqué de plano, totalmente. Sin embargo, siempre que he pensado que era necesario comunicar y transmitir y que había preguntas que eran nuevas y que me transmitíais los periodistas de algo que hace falta conocer, que todavía a la sociedad no le ha llegado, me salía la responsabilidad, igual que a muchos científicos, y bueno, hay que seguir comunicando. Cuando estamos en épocas de bonanza, yo me he retirado. Hay otras cosas que son más importantes, ¿no? Y entonces, pues bueno, según la responsabilidad lo pedía, había que estar ahí. Yo solo me entrené haciendo divulgación científica en circuitos minoritarios, pero bueno, eso es un cierto entrenamiento, que es muy importante, que ahora hay más gente que lo está haciendo, hay más chicos jóvenes que lo ven como algo importante, como un valor para comunicarse con la sociedad. La ciencia no tiene por qué ser divertida, pero la ciencia la tenemos que comprender los de otros campos, ¿no? Y yo ahora lo que deseo es que haya más gente de otros ámbitos que me expliquen esto del cambio climático, ¿no? De la transición ecológica, de envejecer mejor. Todo esto lo tenemos que aprender y yo creo que hay muchos científicos en España que nos lo pueden contar en España y que hablan español, ¿no? En Iberoamérica también, que podemos estar muy disfrutando de ellos, que nos cuenten muchas cosas. ¿Y creen que hay, María, crees que hay más interés, que el hecho de haber pasado una pandemia, una enfermedad que nos atañe a todos y que nos afectó a todos, ha generado más interés de la gente en todo lo que tiene que ver con la investigación biosanitaria? Pues espero que sí. Lo que yo creo que sí que ha demostrado
es el poder de la ciencia, ¿no? Porque hemos visto como ante una situación completamente descontrolada, ¿no?, mundial, que está afectando a los países en muchos aspectos, ¿no?, económico, social, etcétera, la ciencia vino al rescate, ¿no? Desde el inicio los científicos de todo el mundo empezaron a estudiar este virus, rápidamente se empezaron a generar vacunas, que por cierto, vacunas en las que participaron muchos gobiernos, es decir, es yo creo el primer ejemplo que hemos visto en la historia de la humanidad, donde el mundo, los gobiernos de muchos países se han coordinado para poner la financiación necesaria para sacar unas vacunas que nos protegieran contra este virus, ¿no?, y nos ayudaran a salir de esta situación de crisis, ¿no? Entonces yo creo que sí, espero que se haya visto el poder de la ciencia, ¿no?, que es un mecanismo internacional, coordinado y que puede dar respuesta a crisis globales, ¿no?, como ha sido esta pandemia. Y una cosa que hablábamos antes de subir aquí con Margarita, es que mucho del trabajo que se hizo sobre las vacunas, por ejemplo, era trabajo que ya venía haciéndose y que Margarita y su equipo han hecho durante muchos años estudiando los virus. Hay algo de la ciencia puede salir al rescate de las situaciones si viene trabajando de antes, si la cuidamos antes de que llegue la emergencia, ¿no? Eso es un poco la clave. Desde luego la investigación, la ciencia, el tejido investigador, las personas formadas, los edificios, las infraestructuras, las convocatorias, los puentes con las empresas, los puentes con la sanidad, los puentes con la sociedad, con los distintos sectores, todo eso no se improvisa. No se improvisa, no vale decir, ala, pongo dinero y con esto lo tengo todo solucionado. No se compra con dinero, hay que haber invertido en ello durante mucho tiempo. Y eso claramente en España ha sido precario. Y en la ciencia se ha considerado un lujo, la ciencia se ha considerado una subvención, y cuando se subvenciona algo que es un lujo, llega una crisis y es lo primero que se corta. Y eso ha sido así durante muchas décadas. Y desde luego en España, cuando vino la crisis financiera de hace más de una década, el apoyo a la ciencia se cortó muy radicalmente, de una manera muy tremenda. Estuvimos sobreviviendo durante un tiempo, pero todavía estamos en esa situación. Ahora, durante la pandemia, puntualmente ha cambiado un poco la situación, pero se tiene que consolidar, porque no vale durante un par de años anegar la ciencia con fondos en unos campos determinados. Hay que mantener un riego continuo de fondos, de estabilidad, de perspectivas, de seguir moviéndose, porque la ciencia es competitiva y hay que seguir siendo un científico puntero en tu campo y moverte, pero realmente hace falta un tiempo de estabilidad para poder desarrollar un tejido investigador que sea sólido, que no seamos solo balsas un poco flotando y cada uno luchando contra los elementos, sino que haya un suelo que no se mueva, ¿no? Como este suelo, que no seamos baldosas aisladas, sino que seamos un suelo continuo, que podamos contactar bien, pues eso, con el sector farmacéutico, con los hospitales, con las residencias de ancianos, con los sectores sociales, que podamos realmente ante una epidemia reaccionar. Es cierto que hemos reaccionado mucho mejor ante las siguientes que ha habido, que no nos han llegado. Seguimos con la epidemia de coronavirus, pero ha habido otras situaciones y hemos reaccionado mejor. Pero es porque estamos todavía en la misma, digamos, con la adrenalina puesta todavía, ¿no? Estamos todavía... Y un poco en alerta, ¿no? En alerta. De repente llega monkeypox y nos volvemos locos, ¿no? Como de otra pandemia, que podría haberlo sido, pero ¿creen que hemos reaccionado rápidamente ante la aparición de esa enfermedad? Hombre, hemos reaccionado mucho mejor. Desde luego, por ejemplo, nosotros desde el CSIC, la Plataforma de Salud Global la montamos el mismo día en que se declaró una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, y frente a la viruela del mono hemos reaccionado 2 meses antes. Cuando llevaban 2 semanas los primeros casos, nos dimos cuenta que aquello era importante y ya montamos un grupo de estudio, un grupo de trabajo, hemos empezado a investigar. Hay mucha más conexión con las autoridades, con la Agencia del Medicamento, con distintos sectores, porque ahora ya sabemos, los puentes están tendidos, esos puentes han quedado ahí y no llega tanto a la sociedad por 2 razones. Una, porque estamos reaccionando antes y por lo tanto no se convierte en una situación grave, y otra, porque es mucho menos grave que la epidemia de coronavirus.
¿Llegará a ser una pandemia en el sentido de que llegue a todo el mundo? Sí, va a llegar a todo el mundo, esto no lo vamos a parar tan fácilmente, pero tenemos que hacer esfuerzos muy al principio, eso lo hemos aprendido todos. Cuanto antes se corte algo, mejor. Y la pandemia de coronavirus, la pandemia de la viruela del mono, que todavía no se ha declarado pandemia, pero sí emergencia internacional, tiene ventajas muy claras respecto a la de coronavirus, y es que teníamos vacunas de antes y además tenemos a la mitad de la población vacunada frente a la viruela humana. Y esa vacuna de la viruela humana, vamos a recordar todo lo que sabemos de vacunas del coronavirus, esa vacuna frente a la viruela humana que nos pusimos de pequeños, que ya no nos hemos vacunado desde entonces, que no ha vuelto a haber viruela humana, que tenemos la marca muchos que sabemos claramente que estamos vacunados sin tener un carnet, esa vacuna, 30 años después por lo menos de vacunarse la gente, protegía igual de bien que al principio de otra viruela distinta de la viruela del mono. O sea que 30 años ha durado la inmunidad de esa vacuna. Las vacunas son muy buenas. Tenemos esa vacuna a la mitad de la población, entonces la situación es muy distinta y además la sociedad ha reaccionado de una manera muy distinta. Teníamos muy pocas vacunas fabricadas, dosis, frente a la viruela del mono y las personas que estaban en más riesgo se han vacunado inmediatamente. Sabían lo importante que es estar vacunado para protegerte, sabían las ventajas que tiene y se han vacunado inmediatamente y han aplanado de esa manera la curva, lo cual es importante. De esa manera y manteniendo comportamientos de menos riesgo. Las dos cosas han hecho. Entonces, eso es muy importante porque ese conocimiento ha quedado ahí de base. Eso sí que lo hemos aprendido. Eso lo hemos aprendido entre todos, no solo los científicos, lo hemos aprendido entre todos. Y quizás ese es el mejor legado de la ciencia que hemos sido capaces de transmitirlo a la sociedad. ¿Y qué relación, a ver si me pueden contar, sé que hay muchas enfermedades que tienen como origen un virus, pero que también influyen en otras enfermedades o son disparadores de otras enfermedades oncológicas y las vacunas son muy importantes para esto también, ¿no? Bueno, hay algunos cánceres que los causan los virus, ¿no, María? Ahí entramos juntas. Exacto. Aparte de haber cánceres, el papilomavirus humano, el cáncer cervical es un ejemplo, ¿no? La famosa vacunación de niñas, ¿no? Para prevenir un cáncer. Ya que estamos acá, las interrumpo y les pregunto. ¿Creen que los niños, o sea, que las vacunas del VPH deberían estar incluidas en el calendario vacunal para los niños también? Para los varones. Tienen ventaja también para los varones. Tienen ventajas también porque son de las vacunas que frenan la transmisión. Eso no lo sabíamos cuando se empezó a vacunar a las niñas. Se empezó a vacunar a las niñas para proteger a las niñas de un cáncer que se desarrolla a lo mejor un par de décadas después. Ahora ya se sabe que no solo protegen de las lesiones malignas, sino también del cáncer y que además frenan en parte la transmisión y frenan la transmisión a los chicos. Entonces se ha visto que a los chicos también les puede ser beneficioso vacunarse. ¿Por qué no se ha vacunado antes a los niños? Porque había pocas dosis. Es más importante vacunar a las que más lo sufren, que son las chicas, antes que vacunar a los chicos. Los chicos sí que se pueden beneficiar y yo creo que ahora que hay más momento en el mundo para fabricar vacunas, para que las compañías vean que se van a vender y que es algo que merece la pena fabricar, fabricarán más y sí podremos pasar a vacunar a los niños. Se están vacunando en algunos países, alguna comunidad española ya ha empezado. Autónoma, sí. Alguna comunidad ha empezado, son vacunas que funcionan para los niños y que funcionan para frenar parcialmente la transmisión y eso va a ser una muy buena inversión para el futuro, para ese cáncer. Pero hay muchos más cánceres, ¿no? Claro. Además tenemos que recordar una cosa, ¿no? La empresa BioNTech, que lideró una de las vacunas de RNA contra el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID, estaba desarrollando vacunas contra el cáncer con la misma tecnología del RNA, que los tumores pueden tener, a veces tienen una prevalencia de mutaciones en un determinado gen, ¿no? Entonces, en teoría, podríamos utilizar esas mutaciones, ¿no? Para que el sistema inmunológico, desarrolle defensas contra células que tengan estas mutaciones, que son las células tumorales potencialmente, y que se pueda acabar o conseguir disminuir el crecimiento del cáncer con vacunas RNA también. También hay que decir que la tecnología del RNA no solo se va a desarrollar para vacunas, sino que seguramente lo veremos, yo creo que es algo bastante claro, como terapia génica, incluso para el tratamiento de muchísimas enfermedades, ¿no? Creo que va a haber una explosión de esta tecnología de RNA. Margarita, ¿los virus son la gran amenaza para la humanidad en las próximas décadas? De repente hemos puesto la mira ahí, ¿no?
hemos puesto la mira, sabemos lo que es una zoonosis, sabemos que los animales portan virus que por alguna razón, sobre todo cuando les sacamos de sus ámbitos, pueden pasar a los seres humanos, pueden enfermarnos. Hay que pensar en los virus como una amenaza para el futuro próximo. Es una de las amenazas. Si fuera la única. No es la única, ¿no? Nosotros mismos, pues, a lo mejor nos estamos cargando el planeta, ¿no? No reaccionando frente al calentamiento global. Pero sí, es una de las amenazas que están ahí. Están los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos. Son agentes infecciosos que se multiplican, muchos de ellos, en nuestros cuerpos y que usan nuestros cuerpos como fábrica para producir nuevos organismos. Entonces, en ese sentido, son una amenaza. Hay muchos, estamos rodeados de agentes infecciosos todos los días, cada segundo, realmente. Y yo lo sabía y vivía absolutamente normal y tranquila, o sea, que no se asusten. Pero realmente nuestro sistema inmunitario los mantiene a raya, porque está continuamente buscando todo aquello que es distinto en una célula. Está aprendiendo, está como patrullando por todo nuestro organismo buscando aquello que es distinto. Una célula infectada por un virus es una célula que está modificada porque se ha convertido en una fábrica de virus y está fabricando muchos virus y entonces es una célula que se reconoce por nuestro sistema inmunitario y la diferencia perfectamente de una célula sana. Una célula que está transformada por un tumor tiene unas cuantas diferencias, son menores, es más difícil de reconocer, pero de nuevo se reconoce como una célula distinta que hay que eliminar porque no es propia. Entonces, en ese sentido, mecanismos que aprendamos en uno de los campos y en el otro nos van a ayudar a darnos ideas para funcionar en el otro campo. Sí, de hecho, en el campo del cáncer, una de las últimas revoluciones han sido las llamadas inmunoterapias, en plural, y tiene que ver exactamente con esto, ¿no? Con los mecanismos de nuestro propio organismo, de nuestro sistema inmune para acabar con el cáncer, ¿no? Como podemos enseñarle a nuestro cuerpo a pelear contra... Sí, mecanismos que a veces fallan porque el propio tumor consigue vencerlos o esquivarlos. Y bueno, el aprendizaje de cómo funciona nuestro sistema inmunológico en relación al tumor pues ha permitido que se desarrollen toda una serie de estrategias de inmunoterapia, ¿no? que ya no van a entender la célula del cáncer y cómo está transformada, sino cómo podemos hacer que nuestro organismo la elimine, ¿no? Utilizando nuestras propias defensas, ¿no? Hay una palabra que no nos gusta usar, es la batalla contra el cáncer, pero sí quería preguntarte ¿cómo va esa pelea que llevan a cabo los científicos que están investigando esto todos los días? O sea, ¿cómo lo ves desde que empezaste este trabajo, incluso desde hace 10 años, cumplís 10 años también, como nosotros, como directora del CENIO, y en qué situación estamos ahora? ¿Cómo va esa...? Sí, bueno, precisamente mañana, 24 de septiembre, es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, una efeméride que de hecho fue propuesta desde nuestro país y que se ha adoptado por muchos países para destacar la importancia de la investigación en la curación del cáncer. Las investigaciones de hoy serán los tratamientos de mañana, las curaciones del mañana, pero lo que está funcionando ahora han sido las investigaciones de hace tiempo, ¿no? Entonces la investigación es fundamental, es el único camino realmente para avanzar contra esta enfermedad que es el cáncer. La mortalidad por cáncer ha disminuido muchísimo, o sea, creo que la supervivencia en nuestro país al cáncer es de más del 60% de los tumores, ¿no? se consiguen superar, y hace unos años pues era muchísimo menos, la mitad, ¿no? Básicamente. Y el cáncer es una enfermedad que no va a ser difícil de eliminarla porque es una enfermedad asociada a la vida y al envejecimiento, pero sí cada vez hay más estrategias para tratar al paciente de cáncer de manera efectiva. Y no solo eso, sino que hay más estrategias para detectarlo a tiempo, ¿no? Los cribados, la mamografía para cáncer de mama, detección de sangre en heces para cáncer de colon, y ahora se está abogando también por técnicas de imagen para detectar de manera temprana el cáncer de pulmón, que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en nuestro país. Y es fundamental detectarlo a tiempo. Si se detecta un cáncer de pulmón de menos de 1 centímetro, seguramente va a ser curable, pero si es más grande, no. Con lo cual es muy importante. Pocos síntomas, ¿no? Claro, es muy importante avanzar en cribado, detección precoz del cáncer, ¿no? ¿Cuál es la investigación o el descubrimiento o
el trabajo que más les ha entusiasmado en los últimos tiempos? Que han dicho, esto es buenísimo. Bueno, a mí ha habido dos cosas que me han entusiasmado mucho. Muy recientemente, por supuesto, las vacunas frente al coronavirus, claramente. Han sido de esas vacunas que hemos logrado muy rápidamente, y no ha sido solo por el dinero que se ha invertido, sino ha sido, como decías tú también, por la investigación que teníamos hecha antes. Cuando empezó la pandemia y se supo que era un coronavirus, se supieron dos cosas respecto a cómo combatirlo. Sabemos hacer vacunas frente a los coronavirus y atención a la seguridad, porque las anteriores que se hacían frente a coronavirus de animales, que no se pone tanto empeño en las vacunas de animales como en las humanas, tienen muchas más filtros de seguridad las humanas, tenían un problema de seguridad, y es que en algunos casos podían no funcionar y se paraba el desarrollo, no tiraban para adelante. Bueno, pues eso desde el principio se empezó muy inmediatamente a monitorizar y no ha habido en ningún momento esos problemas de seguridad que temíamos, ¿no? Entonces, por eso fueron más rápidas de lo normal, porque teníamos mucha investigación hecha antes, porque era un virus que sabíamos que se iba a poder combatir con vacunas y porque hemos tenido mucha suerte. La tercera vacuna basada en ARN mensajero, por ejemplo, diseñada en Alemania por otra compañía y basada también en la investigación, falló, y esto falló unos meses después de que tuviésemos el éxito con las dos primeras, una de Estados Unidos y otra alemana. Y falló porque su eficacia era de un 40 y tantos % tan solo. La propia compañía lo retiró. Si esa hubiese sido la primera, pues nos habría dejado chafados, claramente, pero tuvimos la suerte que no. Entonces, a mí me ha entusiasmado eso. Pero a la vez me pone un punto de atención, que este era un virus fácil para obtener una vacuna. Los virus van a seguir, como tú decías, forma parte de nuestra forma de vida. Bueno, pues las enfermedades infecciosas forman parte de nuestra manera de ser humanidad. Forman parte del desarrollo humano. Cuando estamos en contacto unos con otros, nos lo contagiamos. Cuando desarrollamos ciudades, que cada vez somos más urbanos, se contagia más fácilmente. Cuando hacemos ciudades más grandes, que entramos en el medio rural, entramos en contacto con los animales y nos transmiten nuevos virus que se adaptan, algunos muy poquitos, a nosotros, ¿no? Entonces, esos van a estar ahí. Y hay agentes infecciosos para los cuales es muy difícil hacer vacunas. Para el virus de la inmunodeficiencia humana, mira que se ha metido dinero, conocimiento, creatividad, se ha probado de todo. Es un virus muchísimo más difícil de encontrar una vacuna, entre otras cosas porque varía mucho más que varía como 100 veces más que el coronavirus. Imaginaos la de noticias que habría habido con algo que varía 100 veces más. Y además es demasiado parecido a nosotros, porque tenemos otros retrovirus endógenos y el sistema inmunitario reacciona muy mal. Es muy difícil de hacer una vacuna. No lo detecta tan fácil. No lo detecta tan fácil, no reacciona tan fácilmente. Pero también hay agentes infecciosos muy grandes para los cuales es mucho más difícil. De este virus sabíamos la proteína S, la que forma la corona del virus. Sabíamos que era la espícula, o como la llamamos. Las cosas que hemos aprendido en estos 2 años. Esa proteína sabíamos desde el principio que era la proteína para meter en la vacuna. Si tomamos la tuberculosis, la malaria, son agentes infecciosos que conocemos perfectamente. La tuberculosis es la bacteria que más mata en el mundo, antes de que hubiese el coronavirus, y volverá a serlo porque lo estamos controlando. Bueno, pues no sabemos qué proteína tomar. Es una bacteria, es mucho más grande, es mucho más complicada, engaña a nuestro sistema inmunitario como los tumores, los suprime, se esconde. Entonces no va a ser tan fácil hacer vacunas frente a otros agentes infecciosos. Mejor descubrimiento, las vacunas. Segundo mejor descubrimiento, para mí, el más emocionante, la inmunoterapia del cáncer. Para mí, que podamos entrenar a nuestro propio sistema inmunitario para defendernos de errores pequeñitos que ocurren en nuestro cuerpo y que son lo que hacen que una célula se descontrole y se multiplique como loca y forme una masa. Para mí, esa fusión de los dos campos y que hayan traído esa esperanza al mundo del cáncer me parece también otro de los grandes descubrimientos, y fue, de hecho, pues bueno, uno de los descubrimientos del año que se identifican, porque nos ha puesto en contacto de nuevo y ha dado nuevas herramientas. Y quizás porque también ha manifestado cómo desde todos los campos de la ciencia se genera conocimiento que vale para campos distantes. Eso es muy importante, darnos cuenta de que, bueno, ahora estamos los de enfermedades infecciosas, pero realmente... Lo que decías de no ser islas, sino no ser islas, sino colaborar todos. Un especialista en salud pública, que es prevención, actuar pronto, como tú decías con el cáncer, me decía, quizás la mejor inversión en salud pública sea contratar a muchos matemáticos e informáticos que sepan manejar macrodatos
para que podamos tener acceso a qué es lo que está ocurriendo y lo sepamos manejar mejor. Bueno, pues desde matemáticos a gente que sabe de ética o de demografía para saber la estructura de una población tan envejecida o con una esperanza de vida tan grande como es la nuestra, pues necesitamos a gente de todos los campos. Entonces, esa confluencia de campos a mí me ha parecido muy bonita, aparte de los beneficios que trae para la salud humana. Bueno, yo comparto las cosas que has destacado como descubrimientos importantes y añadiría quizá un par de reflexiones. Una es la inteligencia artificial aplicada a la biomedicina, que bueno, ha habido trabajos espectaculares, ¿no? de un programa que se llama AlphaFold, de una empresa que se llama DeepMind, que realmente ha conseguido resolver la estructura en un primer trabajo de cientos de miles de proteínas y ahora de millones de proteínas, básicamente casi todas las proteínas que existen en la naturaleza en todas las especies, sin hacer un solo experimento, simplemente con el conocimiento adquirido hasta ahora y utilizando algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Es un salto increíble. Es algo brutal. En el caso del cáncer también estamos estamos en la antesala de ver realmente cosas increíbles, como que con algoritmos, simplemente con una imagen de un tumor, ya se pueda saber qué mutaciones tiene ese tumor, sin realmente hacer ningún experimento. Yo creo que eso va a ser una revolución. Que saben cómo se puede llegar a comportar. Esto va a cortar muchísimo los tiempos, va a ayudar muchísimo a la investigación, va a ser una herramienta fundamental, ¿no? para avanzar en el conocimiento. A mí eso me parece una de las cosas más deslumbrantes, y como reto también quizá destacaría el reto del envejecimiento, las enfermedades del envejecimiento. Eso te iba a preguntar, porque también lo mencionaba ahora Margarita. Sí, porque tu investigación tiene mucho que ver con el, sí, con el tema del no solo la mía, pero hay que pensar que las enfermedades infecciosas o transmisibles son una parte de las enfermedades, pero que las principales causas de muerte realmente son enfermedades no transmisibles o infecciosas, que son enfermedades del envejecimiento, ¿no? Como puede ser el cáncer, como pueden ser las enfermedades neurodegenerativas, pero bueno, todo tipo de enfermedades degenerativas de nuestro organismo. Y esas tienen su origen en el proceso de envejecimiento molecular, y estamos en un punto donde sabemos mucho de ese proceso, donde está habiendo muchísima inversión, ¿no? Y hay que pensar en estas últimas inversiones que ha habido, ¿no? por parte de Bezos, en esta empresa que se llama Altos, ¿no? que va a ser la mayor empresa, digamos, de investigación del envejecimiento. Y eso va a ser realmente un reto muy importante, porque si conseguimos realmente prevenir, ¿no? que es de lo que se trata, o tratar con éxito enfermedades degenerativas que no sabemos cómo tratar, pues será también un avance muy importante para la humanidad. Vos empezaste, bueno, que además estás jugando de local aquí, como ya nos ha contado María, empezaste estudiando aquí en la Universidad de Alicante, luego fuiste a estudiar fuera y volviste a España. Esto es un recorrido que no hacen todos los científicos españoles y es algo que ha complicado mucho el trabajo de la investigación y la ciencia en los últimos años. ¿Crees que puede haber ahora un momento diferente en el que podamos rescatar a esas mentes privilegiadas que están ahora mismo haciendo su carrera afuera, o que vamos a conseguir que no se vayan tanto los científicos? Sí. Estudié en la Universidad de Valencia y después en la Autónoma. En mi caso, yo creo que mi generación fue de las primeras o casi de las primeras generaciones que empezamos a volver, porque antes España era un desierto científico, pero a partir de los años 90, un poquito antes, empezó a haber centros de investigación donde se podía hacer investigación, ¿no? Y entonces yo cuando volví a España ya volví en condiciones donde podía hacer una investigación igual casi que la podía hacer en Estados Unidos. Y ahora mismo pues hay mucho más, pero por citar, un poco situar a las personas que nos están oyendo, el nivel de investigación de nuestro país. Hay un programa de excelencia en nuestro país que se llama Programa Severo Ochoa, Unidades María de Maeztu, y hay 55 centros o unidades en nuestro país que están a nivel internacional. Es decir, nuestro país ahora, a pesar de todas las restricciones económicas que ha habido, etcétera, es un país que tiene centros de investigación que son totalmente competitivos a nivel internacional. Estamos entre los 10 primeros, ¿no?, de producción científica en el mundo, y así para distintas disciplinas de la ciencia. Y yo creo que eso es algo esperanzador. Hace falta que haya más inversión, hace falta que nos quiten muchas trabas administrativas que se impusieron en el año, por la crisis económica, el año 2012, etcétera. La tasa de reposición. Y que no se han quitado, siguen ahí. Y que ayudarían a una renovación también generacional, ¿no? En los equipos. También. ¿Ustedes en algún momento fueron
precarias? O sea, ¿tuvieron unas situaciones precarias en sus carreras? ¿Tuvieron la suerte de...? Supongo que sí, yo estuve con becas, claro, pero la verdad es que yo estuve desde el principio bastante apoyada, sí. Pero bueno, teníamos becas en lugar de contratos, hemos cotizado durante pocos años, por ejemplo, nunca llegaremos a la pensión máxima, porque las becas no contaban. ¿Y creen que esto puede empezar a cambiar? Bueno, tiene que empezar a cambiar para que podamos reaccionar a la próxima. Hombre, tiene que cambiar porque yo creo que en España somos muy creativos y eso es una característica muy importante para la investigación. Es muy importante la creatividad, el ser nuevos, el ser originales, el poder hacer cosas que rompan, ¿no? Y que contribuyan a nuevo conocimiento, y eso en España tenemos mucho y yo creo que hay que apoyarlo. Claro que sí, sí, de hecho los científicos españoles y científicas españolas están muy bien valoradas, ¿no? Sí. Y a lo que decías antes del talento, ¿no?, que se fuga, hay que distinguir entre salir fuera a formarte a los mejores sitios, ¿no?, que eso es algo bueno y que hacen todos los países, y de hecho siempre digo que Alemania es uno de los países que más lo hace, ¿no? Movilizar a sus científicos. Hay que tener la capacidad también para traerlos a estos españoles que se van, pero también científicos de todo el mundo, y desde luego también retener talento. Aquí hay un problema realmente de retener talento, porque claro, los salarios que se ofrecen en nuestro país, por ejemplo, no son competitivos con otros países, y a veces es difícil retener talento. Bueno, les agradezco muchísimo. Les voy a contar una cosa que pasó antes de que subiéramos para terminar. Cuando venía caminando con Margarita por la calle para venir aquí, nos pararon dos personas que deben estar aquí súper emocionados para pedirle una foto. Margarita, por favor, una foto. Y aquí tenemos las entradas, tal. Y a mí me ha parecido como la mejor forma de estar seguros de que esto que estamos haciendo está bien, que esto que estamos haciendo nosotros aquí en el diario.es está bien, y que lo que están haciendo estas señoras aquí es una cosa increíble. Muchísimas gracias por acompañarnos, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Vamos.